El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos del 43 hasta el final. Pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar, y ellos le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho: tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Y esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Como vimos el domingo pasado por el testimonio de la mujer samaritana, varios habitantes de la ciudad de Sicar rogaron a Jesús que permaneciese con ellos. Y el Señor se quedó allí 2 días y muchos samaritanos creyeron en él. Pasado ese tiempo, Jesús y sus discípulos retomaron su camino hacia Galilea. Durante el recorrido, el Señor testificó que un profeta no tenía estima en su propia tierra. Sin embargo, acto seguido, el autor nos comparte que ellos fueron bien acogidos por los galileos porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Y suponemos que ni siquiera llegaron a averiguar que Jesús estuvo un poco de tiempo también con los samaritanos. Así que, ¿por qué comentó el Señor estas palabras durante su viaje de Samaria a Galilea? ¿Su tierra era toda Judea, Galilea o concretamente Nazaret? Es posible que la razón de esta afirmación se deba a la tremenda acogida que tuvo la ciudad de Samaria, y cómo muchos samaritanos creyeron allí, y que ese mismo efecto no se produjo con el mismo resultado en su propia tierra. De hecho, en los otros evangelios donde se recoge el momento donde Jesús comparte palabras muy similares, fue precisamente pasando por Nazaret, la tierra donde no nació, pero sí donde creció y pasó gran parte de su vida. Y desde luego no fue muy bien recibido allí en ese momento, y el autor del Evangelio de Juan, pues en este caso no vio necesario volver a mencionar esos sucesos que los otros evangelios sí lo hacen. Ahora bien, os comparto que cada vez que leo estas palabras de que un profeta no tiene honra en su propia tierra, me acuerdo de cómo en diferentes ocasiones, hablando con algunos compañeros de la Facultad de Teología, me decían que hoy en día se sigue cumpliendo estas palabras del Señor en aquellas personas que son llamadas por Dios para el ministerio pastoral y que luego no suelen servir en la iglesia de donde proceden, sino que acaban sirviendo en otro lugar y a veces ni eso, ya que los tiempos están cambiando. Ciertamente la aplicación de este versículo a la realidad de nuestras iglesias hoy en día está un tanto forzada, aunque entiendo el paralelismo. Además, las cosas como son, los casos que he conocido de seminaristas que han acabado sirviendo en sus iglesias de origen están contados con los dedos y aún así me sobran algunos. Lo cual en muchos casos es triste, pues en toda iglesia deberían existir al menos 2 o 3 pastores que sirvan. Y no hay mayor honra y honor para una congregación que ver crecer a un hermano de tal manera que se convierta en maestro, predicador o miembro del consejo pastoral de la iglesia. Es más, dicho hermano conocería muy bien la historia y el trasfondo de esa comunidad cristiana, comprendería sus debilidades y fortalezas, pero desgraciadamente en algunos casos las iglesias valoran más el producto que viene de fuera que el propio producto. Como que nos llama más la atención, ¿verdad? Como que es más novedoso lo de fuera, nos sorprende muchas veces para bien, o como que tenemos, pues eso, curiosidad por lo que no se conoce tanto.
y lo que sí conocemos, pues como que lo damos por hecho. Y a veces eso también es así, porque si de entre nosotros destaca de repente una persona en el servicio por encima de los demás, eso de algún modo nos acaba también como señalando, y a nadie le gusta sentirse señalado. Preferimos sentirnos conformes y que sean otros los que sirvan, pero no hemos venido a ser servidos, sino que hemos venido a servir al igual que nuestro Señor. Por ello ya os digo que para mí sería un privilegio contemplar, ya sea en esta vida o cuando estemos con el Señor y cuando todo se sepa, a hermanos en la fe de esta congregación que en el tiempo de Dios hayan respondido al llamado para ser pastores, predicadores o maestros de su palabra, pues eso es una muestra más de que la Iglesia está yendo por el buen camino, que no solo se limita a realizar una labor externa compartiendo el Evangelio y cumpliendo con la misión, que eso ya es bastante y aún así a veces no se hace, sino también realizando una labor interna, dando herramientas, capacidades y posibilidades para que más hermanos asuman el liderazgo de la Iglesia a través de los diferentes ministerios y responsabilidades de la congregación. Ojalá así se vaya manifestando con el paso de los años, como ya sucede en algunos lugares, gracias a Dios. Bueno, continuando con el texto de Juan, ya que tras decir Jesús estas famosas palabras de que ningún profeta tiene honra en su propia tierra, en el versículo 44, y mostrarnos después el autor de este evangelio que la acogida del Señor y sus discípulos tras llegar a Galilea fue muy positiva, entra en escena un funcionario de la casa real, un noble al servicio del rey Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, que dio un encuentro a Jesús cuando el propio Señor pasó de nuevo por Caná, lugar donde ya había convertido el agua en vino. Este cortesano recibió anteriormente la información de que Jesús llegaba de Judea a Galilea y por ello decidió ir directamente a él para exponerle su necesidad. Su hijo estaba enfermo y se encontraba en Capernaum, así que necesitaba que él fuese a verle para que lo pueda sanar, ya que se encontraba tan mal su hijo que estaba a punto de morir. Ante esta situación tan sensible, Jesús tomó primero un tono de exhortación y le confirmó al cortesano que si no veían señales y prodigios de ningún modo creerían. Y a mí me da la sensación de que en verdad Jesús no estaba hablando o exhortando directamente al cortesano o funcionario de la casa real, sino que más bien se lo decía a las personas que le rodeaban a este cortesano. Pues verdaderamente todo apunta a que el cortesano sí creía en Jesús, creía en que él podía sanarle, por eso es que acude a él. Y por ello, tras las palabras iniciales del Señor, le continúa rogando al Señor que vaya donde estaba su hijo antes de que su niño muera. Ante esta insistencia, Jesús le mandó al cortesano que volviese donde estaba su hijo, por cuanto su hijo vivía, y el hombre creyó lo que le dijo el Señor, y se marchó a Capernaum sin insistirle más, como prueba también de su fe. Y al leer este suceso, me parece además muy determinante que justo el escenario donde se produjo este encuentro sea en Caná de Galilea, el lugar donde Jesús realizó su primera señal, que fue convertir el agua en vino. Pues muchos milagros, sanidades y prodigios realizó el Señor a lo largo de su ministerio terrenal, y varios de ellos se caracterizaron por las acciones, acercamientos o gestos que había hecho el Señor durante sus señales milagrosas, y otras señales se caracterizaron precisamente por lo contrario, es decir, por una no intervención o un trato indirecto con la persona o la situación a tratar. En el caso, por ejemplo, de la conversión del agua en vino, el Señor Jesús en ningún momento tocó ni movió las tinajas. Ni tampoco cuando se llenó cada una de ellas con agua, ni tampoco cuando se tomó de ellas para servir el vino en las copas. ¿Recordáis? El Señor simplemente presidió el acto milagroso, estuvo presente durante el proceso y mandó a los sirvientes que hiciesen todo, y en medio de esa situación el Señor obró de forma milagrosa. Y en este caso, del capítulo 4, vemos que el Señor Jesús tampoco tuvo la necesidad ni de ver, ni de tocar, ni de visitar al hijo del cortesano. Simplemente lo sanó a la distancia, por el poder que le había sido concedido por el Padre, y el niño fue sanado de su fiebre perfectamente cuando Jesús continuaba en Caná, junto al funcionario de la casa real, mientras que el hijo del noble seguía en Capernaum. Desde luego tenemos otros ejemplos en los evangelios muy conocidos donde el procedimiento fue similar y la sanidad del Señor se ofreció desde la distancia y por la fe, como el caso famoso del siervo del centurión, Lucas capítulo 7, o como el caso de la mujer extranjera que le pidió ayuda al Señor porque su hija estaba endemoniada y le llegó a decir por fe,
como apología a su situación como extranjera, como gentil, que aun los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿recordáis? Por consiguiente, el Señor tenía poder para sanar de diferentes maneras y en aquel tiempo tendría un mayor impacto que fuese capaz de hacerlo sin necesidad de estar cerca de la persona que necesitaba ser sanada o liberada. De hecho, continuando con el relato del hijo del cortesano y llegando ya al final de este intenso capítulo 4, donde hay diferentes situaciones donde nos podemos detener mucho más, desde luego, vemos que en efecto el hijo del cortesano había sido sanado y que cuando su padre estaba llegando a su casa, los siervos salieron a su encuentro y le notificaron del milagro que había acontecido con el niño. Ante esta buena noticia, el cortesano quiso confirmar que en verdad había sido una señal hecha por el Señor y preguntó por el momento en que su hijo comenzó a mejorar de su salud. Y al escuchar que se sanó desde el día anterior a una hora muy cercana a la que él estuvo con Jesús, comprobó que había sido obra de él. De forma maravillosa, en este caso, no solo se produjo, hermanos, una sanidad, o como diría el autor de este evangelio, una segunda señal hecha por Jesús, sino que además el cortesano y toda su casa, es decir, su familia y seguramente sus sirvientes, creyeron en el Señor, creyeron para vida eterna, y ese acontecimiento en verdad es el mayor milagro y la mayor obra de Dios que todos ellos podrían haber recibido. La fe en Jesús, la salvación por la gracia de Dios. Quedaron, en el caso del niño, sano y salvo. Y es comprensible que esta sanidad impactase a toda la casa de este cortesano, ya que Jesús se encontraba en Caná, a 32 kilómetros de Capernaum, y aun así, con su sola palabra, pese a toda la distancia, el hijo del cortesano fue sanado inmediatamente. Este dato también nos debe hacer pensar que el cortesano caminó todo este recorrido en al menos 2 días, unos 64 kilómetros entre la ida y la vuelta. Y esto es una muestra también de la fe que tenía este funcionario en Jesús. Si no, ¿quién caminaría tantos kilómetros? Aunque posiblemente su fe era muy elemental, muy básica, ya que por un lado solicitaba que el Señor Jesús fuese con él a Capernaum y además, de forma urgente, para que lo sane antes de que muera. Por consiguiente, este funcionario, este noble del rey, no quería hasta ese momento que Jesús pudiese sanar a la distancia, ni tampoco que Jesús tuviese poder sobre la muerte. Por eso es que el funcionario le dijo: Señor, acompáñame, ven conmigo a ver a mi hijo y sánale, antes de que muera. Si este funcionario hubiese conocido más de Dios, hubiese tenido más fe en Jesús, pues hubiese sabido que no era necesario ir hasta Capernaum y que incluso si su hijo hubiese muerto, él lo podría haber resucitado, como lo hizo con otras personas, ¿verdad? Por eso digo que en ese sentido la fe de este funcionario era un tanto limitada, pero para el Señor era suficiente. El Señor tuvo en estima lo que hizo este funcionario, cómo acudió a él, y por ello también, según la voluntad de Dios, obró de forma sorprendente. Ahora bien, hermanos, nosotros creemos en que Dios nos puede sanar también de esta manera, en que Él no necesita intermediarios ni procedimientos concretos o ritos que de algún modo garanticen una especie de sanidad efectiva. Sin lugar a duda, muchas iglesias consideran que el Señor hoy en día, primero, no realiza señales, ni milagros, ni sanidades, ni cosas semejantes como las que encontramos en los evangelios. Pero los que sí creen en la sanidad de Dios en estos tiempos, a veces acaban dándole más valor al lugar donde se produce la sanidad, a la persona que ofrece supuestamente dicha sanidad, o al modo en que se ministra esa sanidad, y no tanto al Dios que sana. ¿Es bueno que oremos por sanidad? Pues claro que sí. ¿Podemos usar algunos elementos como muestra de sanidad o al menos como muestra del deseo de que nuestros hermanos sean sanados por Dios? Por supuesto. Los propios apóstoles que tuvieron el poder de Dios para hacer milagros y señales, también fueron encomendados a ungir con aceite a los enfermos, e incluso en la carta de Santiago se nos marca esa pauta de que si un hermano estaba enfermo, podía llamar a los ancianos de su iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite.
Sin embargo, en ningún momento se debía comprender que la sanidad se producía porque usaban aceite, o porque oraban por el enfermo, pues los ancianos, o los líderes de la iglesia. Pues el que de verdad sanaba, y el que sana hoy, y hasta que Él vuelva, es el Señor. Y la confianza debe estar puesta solamente en Él. Ni en el aceite, ni en los ancianos, ni incluso, entre comillas, entenderme, ni en la oración, como si fuese una especie de conjuro. Si yo oro de esta manera, Dios me va a hacer caso. No, Dios obra en medio de nuestras imperfecciones, independientemente de los elementos o el lugar donde nos encontremos, hermanos. Así que, ¿queremos ser sanados de algún problema o alguna dolencia que tengamos ahora mismo? ¿Creemos que el Señor nos puede sanar si se lo pedimos? Pues yo espero que sí. No obstante, si no nos sana, ¿eso significa que no tenemos fe o que no se lo hemos pedido correctamente? Pues no necesariamente. No siempre el Señor obró milagrosamente con todas aquellas personas que le pidieron ayuda, y probablemente el caso más famoso y conocido por todos es el famoso aguijón en la carne que tenía y padecía el apóstol Pablo, y por el cual rogó varias veces, al menos 3, y aún así continuó con su dolencia. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un propósito para él con ese dolor, y era mostrarle su poder en medio de la debilidad. Y desde luego, cuando Jesús se encontraba desarrollando su ministerio terrenal, caminando por aquí y por allá, no sanó a todos los enfermos, no resucitó a todos los muertos, no atendió a todas las necesidades, pues había una necesidad mayor por atender, y era la condenación de nuestras almas, el pago de nuestros pecados, la obtención de la vida eterna para todo aquel que crea por obra de Dios. Todo ello era su verdadero cometido, nuestra salvación. Todo lo demás, por supuesto que en mayor o menor medida, como podemos leer en los Evangelios, el Señor Jesús atendía, pero con un propósito mayor: obtener la vida eterna. Por lo tanto, cuando estemos enfermos, hermanos, seamos honestos y claro, clamemos a Dios, pidamos ayuda, hablemos con los hermanos, pidamos oración también si lo vemos necesario. Pero si el Señor no obra, no nos debemos desanimar, pues el Señor tiene un gran propósito para con todo lo que nos sucede, y mucho más con aquello que nos duele e incomoda, pues a menudo son precisamente esas situaciones las que forjan nuestro carácter. Son esos momentos donde más comunión con Dios podemos obtener. Pero también seamos sensatos. Usemos el sentido común, pongamos unos límites. Ya que por un lado el Señor puede obrar milagrosamente, y eso no lo debemos poner en duda, pero también por otro lado nos ha concedido muchos recursos, medios y disciplinas del conocimiento que nos ayudan a mejorar nuestra salud e incluso a prevenir antes de buscar la cura ante esos diversos males. Es por ello que la fe, la oración y la devoción por Dios es también compatible con la medicina, la ayuda psicológica, los fármacos y los diferentes tratamientos que, dependiendo de cada caso en concreto, podemos necesitar. Y Dios, por medio de esos contextos, por medio de esos recursos, también se manifiesta y obra a su manera. Así que tampoco seamos masoquistas, ni nos creamos discursos que no son propios de una persona que va adquiriendo poco a poco una mayor sabiduría por parte del Señor y que comprende que toda la ciencia y el conocimiento proviene de Dios y puede ser empleado para nuestro bien y para que se haga su voluntad. Dios nos sana y lo hace a veces sin que nos demos cuenta, pero también realiza obras mucho más grandes que no somos capaces ni de comprender, y cuando estemos con Él en su santa presencia en el día postrero lo veremos y lo sabremos claramente. Nuestras vidas están en sus manos y lo más importante de todo lo que el Señor nos ofrece es la salvación que obtenemos por Él, por la fe. ¿Y para qué? Pues para conocerle plenamente, para conocer al que nos creó y nos amó con todo su ser. Así que una vez más os digo que no os quedéis meramente con la sanación de este hijo del cortesano que, estando con fiebre y a punto de morir, de pronto se curó porque el Señor así lo quiso, aun estando él en Caná y el niño en Capernaum. Sino que también debéis quedaros
con que después de esta señal el cortesano y todos los de su casa creyeron, y que ojalá en medio de nuestras sanidades, en medio de nuestras enfermedades, nuestra fe también sea fortalecida y las personas de nuestro entorno familiar y personal puedan abrir los ojos y comenzar a creer en Jesús como el único Señor y Salvador de este mundo. Que ojalá el Señor, por medio de sus milagros y señales, produzca una mayor reacción, su mejor inversión, que no solamente es una sanidad, dejar atrás incluso situaciones de dolencias, de enfermedad o incluso muerte, sino que más allá de todo ello podamos ser salvos, podamos ver su poder, podamos conocer su amor y por lo tanto obtener la vida eterna. El Señor nos dé sabiduría en ese sentido, hermanos, que no nos vayamos a ningún extremo, que podamos cada uno luchar con nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras dolencias, que busquemos de Dios en oración, que también contemos con profesionales que nos puedan ayudar en la salud y que con todo, ya sea que hoy estemos en la presencia de Dios por su gracia o dentro de unos días, semanas o meses, gloria a Dios y que se haga su voluntad. Amén.